El día de hoy nos convoca, ¿verdad?, este repaso para los Solemne 1, donde vamos a tratar de condensar un tanto la materia que hemos revisado en casi 2 meses de clase, un poquito menos, ¿no? Entonces vamos a hacer todo un recorrido desde lo que vimos en histeria con las neurosis, ¿verdad? Vamos a hacer un hincapié en las formaciones de compromiso a nivel inconsciente, en los sueños y parte de la teoría sexual que se propone en la obra psicoanalítica freudiana. Mi nombre es Dionisio Leone, como ustedes bien saben, y parte de este material obviamente fue construido junto con mi compañera Achille Mora y la profesora María Fossati. Lo importante y considerando algunos de los puntos que tienen ustedes en su temario, ¿no? Como este momento pre-psicoanalítico, ¿verdad? Como las concepciones sobre el trauma o el síntoma en medicina y el síntoma después en la lectura psicoanalítica, tiene que ver con cómo vamos a pasar de una clínica de la mirada a la clínica de la escucha. Y esa cuestión, por favor, es muy importante que ustedes la manejen y que sepan explicar, ¿verdad? Y discutir estos paralelos. Estamos pensando que hay un momento previo a que exista toda esta lógica psicoanalítica que le da una importancia y un realce a lo inconsciente, ¿verdad? A la sexualidad propiamente tal, y a otros factores como, por ejemplo, la historicidad en el sujeto, es decir, su biografía, qué había ocurrido con esta persona antes de que fuera netamente una manifestación de síntomas. ¿M? Porque no olvidemos que en términos médicos, en ese entonces, una persona, ¿verdad?, que manifestaba esta sintomatología, como por ejemplo la histeria, podía ser cosificada y objetivada a tal punto de que ya era solamente un objeto de estudio, así, tal cual. Entonces, en este punto va a ser muy importante la biografía del sujeto, la ausencia o presencia de figuras familiares importantes en su desarrollo en la actualidad y en el pasado, los amores infantiles, donde estaría este componente que poco a poco, desde la difuminación, va pasando a algo concreto en la teoría freudiana, que es la sexualidad, la constitución familiar, ¿verdad? Y otras cosas que van a ser relevantes a la hora de hacer un diagnóstico y también de proponer una práctica terapéutica en busca de la cura a futuro. Entonces, en este momento pre-psicoanalítico no existía aquello, sino que existía una observación de estos síntomas en pacientes histéricas, sobre todo, y que se destinaba a comprender y a proponer que había una lesión cerebral. De hecho, en la época más bien de Charcot, había una lógica que se traslada de dónde estaría alojado el malestar, ¿verdad?, de este síntoma que era la histeria. Recordemos que histeria viene de histera, que significa útero, entonces se entendía que venía desde allí, y además que era una enfermedad muy asociada a la feminidad, a la mujer. Y desde Charcot hay un cambio que dice, no, tal parece que con todo este trabajo de la hipnosis, ¿verdad?, que hace Charcot y del que se desprende un tanto lo que va a ver después también Freud, que trabajó con él, dice, claro, parece que la cuestión no está en el útero, sino que se traslada esta comprensión, esta etiología y este estudio en la medicina a una lesión cerebral. Entonces, el aporte y la lógica que va a tener lo que propone Freud viene dado como su rol de neurólogo, porque toda esta lógica nace del alivio del malestar de sus pacientes neuróticos al descubrir el papel del inconsciente y de los impulsos instintivos en la vida psíquica, que eso es lo que va a ir poco a poco descubriendo, interpretando, proponiendo Sigmund Freud. Tanto así que lo que nosotros debemos tener presente es que el inconsciente y la práctica psicoanalítica como tal nace como desde una explicación psicopatológica frente a la explicación médica original y contextual de ese entonces, que era la lesión cerebral. Así es que el psicoanálisis toma parte de la psicología como un nuevo método terapéutico, pero también como una nueva forma de afrontar y de explicar las manifestaciones de estas enfermedades como la histeria. Entonces, tomando lo que les hablaba, ¿verdad?, yo de Charcot, que está descubriendo todo esto del cambio del útero hacia la lesión cerebral y de cómo a través de la hipnosis, que es lo que él más maneja, podríamos llegar a tener otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Y otra comprensión de dónde estaría alojado este malestar, esta patología. Porque a finales del siglo XX, como pueden ver ahí ustedes, hay un cambio con el estudio de la histeria.
que era una enfermedad enigmática, es decir, que difícilmente se podía entender por qué ocurría, cómo es que las personas llegaban a este tipo de parálisis, a este tipo de insomnios, a este tipo de comportamientos infantiles y todo lo que entendemos y hemos estudiado hasta ahora de lo que ahí se designaba como histeria. Porque esto no respetaba los designios ni las leyes ni lo establecido hasta ese entonces, ¿verdad?, de la anatomía cerebral ni de la conformación de todo el sistema nervioso. Era algo totalmente inexplicable. Así es que Charcot, siendo alguien muy bueno y muy hábil en la técnica de la hipnosis, dejaba en trance a las mujeres para que suspendieran o cambiaran los síntomas que les molestaban, como la ceguera, las parálisis, el mutismo, dolores agudos, cefaleas, neuralgias, neurastenias, entre otros. Y ahí es donde Charcot propone esto que les decía yo. Propone que la enfermedad no se aloja en el útero, sino que en el cerebro. Y eso ya es un cambio revolucionario en la medicina de ese entonces, ¿no? ¡Imposible! ¿No es una leyenda? Pero un poco más allá de eso, ya que se está cambiando el lugar, ¿verdad?, la ubicación de donde se aloja el malestar desde el útero hacia el cerebro, ahora Freud comienza a hacer otra asociación, otra relación. Dice, si a través de la hipnosis, ¿verdad?, y cuando estas pacientes están en otro tipo de estado, cuando se encuentran en un trance, son capaces de suspender, ¿verdad?, o de cambiar estos síntomas que les molestaban, es porque hay algo que va más allá en el fondo de la conciencia. Hay algo allí que podría ser o se podría reconocer como un lugar en la mente de los humanos en el que podían alojarse pensamientos, recuerdos y emociones no deseadas. Tal parece que más allá de esto que propone Charcot, ¿verdad?, del útero al cerebro, Freud también se da cuenta que en el método hay algo más que netamente una topografía o una geografía patológica, ¿no? Una ubicación, un posicionamiento, sino que hay una condición de posibilidad para algo que ni siquiera se había considerado hasta ese entonces. Porque Freud lo que va a ir proponiendo desde allí es que la mente estaba traumatizada, así como un trauma físico, ¿verdad?, originado por un golpe, ¿no?, que se puede manifestar en una equimosis, ¿verdad?, en un hematoma, en un chichón, como le diríamos todo en lenguaje popular. Bueno, a nivel de la psiquis también podría existir un nivel de trauma y que esto podría estar atravesado, ¿verdad?, por el dolor, por el sufrimiento, por la vergüenza, y que todo aquello, muy real, muy patente, muy latente, estaría reprimido, habría algo que en el fondo está censurando que esto esté presente constantemente en nuestra conciencia, sino que sea parte de nosotros, pero esté en el fondo bajo llave. Y esos serían los recuerdos displacenteros, ¿verdad?, que estarían reprimidos. Y esa es la base que le permite a Freud edificar este surgimiento de lo psicoanalítico. Entonces, bueno, el joven Freud de ese entonces revolucionó el tratamiento de la histeria como enfermedad mental. Su propuesta es totalmente innovadora y se convierte en todo un desarrollo en el campo científico, porque viene a explicar una enfermedad mental que, como habíamos revisado, era enigmática. Ese sería uno de los aportes freudianos, ¿no? Porque aquí ahora se estaba vinculando el sufrimiento psíquico, ¿no?, con la vida que llevaban las personas e incluso con las manifestaciones y los síntomas físicos que éstas podían tener. Ahora psicoanalizarse ya es una oportunidad personal de cambio, ¿verdad? Y es algo menos dañino que las intromisiones, las intrusiones de la medicina de ese entonces, como el encierro, ¿verdad? Los baños de agua fría o caliente que se les aplicaban, los tratamientos farmacológicos o la terapia por el trabajo que eran muy presentes en ese entonces. Y entre paréntesis, yo los recomiendo y les dejo ahí abajo, destacado, un podcast titulado Spotify, que es del profesor Mariano Rupertus, un tremendo académico chileno que se dedica a hacer clases, bueno, en la Universidad en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Universidad Andrés Bello y en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis también, ICHPA. Entonces forma parte de todo ese círculo, ha escrito libros, presentado en congresos internacionales en todo el mundo, porque además él de ser psicólogo, es psicoanalista, también es doctor en psicología y es doctor en historia. Entonces también hace una lectura muy interesante de Latinoamérica y Freud. Así que a quien le interese,
Se los recomiendo un montón. Y ese podcast, Spotify, en su primer capítulo hace un recorrido muy interesante en alrededor de 20 minutos de toda la lógica freudiana desde su origen. Así que les serviría bastante para poder tener ideas para plasmar en la prueba. Bueno, continuando, vamos a ver que en la histeria, desde lo que se está proponiendo, ¿verdad? En Freud, algo importante va a ser lo siguiente, que los síntomas más diferentes de la histeria, es decir, todos aquellos que se integran en esta manifestación histérica, mantienen con el trauma ocasionador, es decir, con su origen, un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes. Lo importante aquí es entender que el nexo no es tan simple. Esa ligazón, ese puente, ese hilo que une el, el trauma ocasionador con los síntomas de la histeria, es decir, eso que ocurrió en un momento y que ahora en la actualidad me está generando toda una sintomatología que se reconoce como histeria, puede ser bastante complejo y difícil de advertir, difícil de evidenciar, de observar, porque a veces solo consiste en un vínculo simbólico entre el ocasionamiento y el fenómeno patológico que podemos ver hoy. Y eso es algo muy parecido como lo que las personas sanas forman en el sueño, dice Freud. Entonces, ya no sería solamente esto a lo que nosotros podemos acceder hasta cierto punto en esta historia de Freud, a través de la hipnosis, porque ahí él dice, ya hay algo allí que le llama la atención y es que algo donde podríamos trabajar y que es algo como eh, intransitado, algo que no se conoce, sino que también pasaría algo como esto, pero en la lógica o lo que ocurre en los sueños de cualquier tipo de persona. Entonces pareciera que esto pudiese ser una explicación estructural a nivel psíquico, pero de el ser humano, y no solamente de aquellos que tienen una enfermedad. Eso es un valor importante y que no deben olvidar cuando estén explicando esto. O sea, en cuanto al aporte de Freud, al menos, esto es algo, pero decisivo. Entonces también entiende que un dolor anímico, ¿verdad? Un dolor psíquico, un sufrimiento, puede ser manifestado en una sintomatología como una neuralgia, como un dolor tremendo de cabeza, ¿no? Como también el asco moral, cuando hay una situación social, una situación de moral, ¿verdad? De principios éticos que a mí me hace sentir mal y que contravienen mis propios principios, puede manifestar un vómito, físicamente, lo que se entiende por vómito. Entonces, también ahí hay un nexo simbólico entre ambas cosas, pues algo que me genera asco o repudio moralmente, tiene un nexo simbólico, ¿verdad?, con el fenómeno patológico que vendría a ser el vómito. De esta manera, en la neurosis traumática, que es lo que estamos estudiando en este punto, ¿no? Como este malestar psicológico, psíquico, originado por un determinado trauma, tiene que ver con que la causa de la enfermedad no es una lesión corporal como se entendía en la medicina. No hay una lesión cerebral, no hay una lesión o un desperfecto a nivel orgánico en el útero, sino que es el afecto de horror. El trauma psíquico es aquello que ocasiona la sintomatología de la histeria y la neurosis traumática. Hasta ahí podríamos entender lo que yo les decía en cuanto a momento prepsicoanalítico, de las diferencias contextuales entre lo que se entendía en el síntoma de la medicina y en el síntoma después ya desde la lógica psicoanalítica. Otro punto importante que deben considerar, y es que aquí ya vamos poco a poco tejiendo la lógica psicoanalítica y freudiana que hoy en día quizás con lo que ustedes ya han estudiado la entienden, es cómo se va imbricando cada uno de los puntos. O sea, primero hay una hipnosis, ¿verdad? Donde entendemos que hay otro estado, hay otro lugar donde pueden alojarse estos pensamientos. Después Freud dice, claro, ahí es donde se podría trabajar y porque hay un trauma psíquico atravesado por el dolor y el sufrimiento que impacta en la conducta también de las personas, en estas sintomatologías físicas. Y esto además tiene mucho que ver con un nexo simbólico, un significado que hay entre eso que yo estoy haciendo ahora como patológico y aquello que me generó el trauma en un inicio. ¿Mm? Hay algo, hay una relación entre ambas cosas. Pero eso también ocurre en los sueños de toda persona. Y ahí se va imbricando algo más, ¿ven? Porque era la histeria con hipnosis, después como esa idea de el inconsciente que puede andar dando vuelta en el Freud de esa época. Después mete los sueños de por medio, que también tendrían algo que ver con esta idea que va tejiendo Freud. Y ahora va a aparecer algo más, que ustedes bien sabrán que es la sexualidad. Porque eso era parte de lo que estábamos revisando nosotros en estudios sobre la histeria, el funcionamiento psíquico de los fenómenos histéricos,
Después revisamos la sexualidad y la etiología de la neurosis, muy importante, y ahí es donde ya viene a componerse y edificarse esta lógica de la importancia y de las consecuencias que tiene la sexualidad en las psiconeurosis sobre todo. Entonces, entendiendo la neurosis actual y la psiconeurosis en esta lógica freudiana, podemos ver que en las neurosis actuales podemos encontrar las neurastenias, las neurosis de angustia y también la hipocondría. El punto importante aquí es que para comprender esas manifestaciones podemos ver que las neurastenias y todos esos componentes de neurosis actuales tienen que ver con una debilidad nerviosa, como la anorexia, mareos, cefaleas, cansancio, agotamiento, debilidad, insomnio. Todo eso podría estar circunscrito a lo que se entiende por neuroastenias. El punto es que las neurosis actuales se llaman así porque hay un nexo o una explicación del momento con aquello que surge. No hay que indagar en la historia del sujeto, en la historia del paciente para ver qué hay dentro de su infancia que puede estar afectándolo hoy en día, sino que era mucho más sencillo porque todas las manifestaciones, ¿verdad? O todo el componente sexual que se podía advertir en la problemática que tenía este sujeto, tenía que ver con el presente y con algo que ocurrió posterior al periodo de vida que corresponde al despertar sexual en el paciente. En cambio, la psiconeurosis tenían otro tipo de lógica, porque tenían una naturaleza más bien infantil. ¿A qué se refiere con esto? Con que en este gran abanico de patologías y síntomas que están enmarcados dentro de la psiconeurosis, como por ejemplo las neurosis obsesivas, la histeria de angustia, ¿verdad? Y la neurosis fóbica también, tienen un componente histórico en la naturaleza infantil a través de algún tipo de trauma de índole sexual, ya sea por algún tipo de abuso sexual o acoso sexual que se vivió o que se representó y simbolizó de esa manera cuando era niño, pero que luego de pasar por este periodo, ¿verdad?, del despertar sexual en la vida de cada uno, se entiende el símbolo, el significado que pudo tener, y eso viene a ser traumático en la actualidad. Pero si se dan cuenta, esa es la diferencia. Es algo que ocurrió hace años, pero es mucho más difícil de advertir. Y por lo mismo dice Freud que con la psiconeurosis era poco fructífero. Sin embargo, la etiología de la psiconeurosis se sitúa siempre en lo sexual. Los sucesos que están a la base de toda psiconeurosis no corresponden a la actualidad, sino a una época de la vida del remoto pasado, por así decir, la prehistoria del paciente, ¿no? De la primera infancia, y que han sido olvidados en un sentido preciso, que es ese sentido del símbolo sexual. Siendo así, enganchamos con otro punto que ustedes deberían ver en el temario, que tiene que ver con la teoría de la seducción y el trauma. Ocurre que la seducción es esto que viene planteando Freud como esta teoría en que el paciente representa en la psiconeurosis, ¿verdad? Que es todo esto de la neurosis obsesiva, la neurosis fóbica, la histeria de angustia, etcétera, que la sexualidad está presente en el origen de este tipo de patologías, porque el origen de los trastornos psíquicos se encontraba en la vida sexual de los pacientes que habían vivido en sus infancias. Antes que recordar un abuso o acoso vivido cuando era infante el paciente, él creaba un síntoma histérico. Con él me refiero al paciente. Porque el recordar este abuso o este acoso sexual vivido en mi infancia iba a ser mucho más displacentero, inaceptable, y me iba a generar mucho más sufrimiento que si yo creo un síntoma que pueda de alguna manera simbolizar aquello que me hace sufrir en mi inconsciente, pero lo represento a través de ese síntoma. Es como no querer aceptar lo que ocurrió en mi pasado porque lo tengo cubierto y no quiero que emerja así, no quiero que aparezca tal cual. Bueno, y esa es la teoría, en el fondo, que si ustedes lo piensan, representaba una gran problemática en términos de relaciones familiares, de instituciones, de la historia de las personas y de una crítica social tremenda para un tiempo bastante conservador. Imagínense proponer de alguna manera o ir descubriendo a través de la terapia psicoanalítica que la mayoría de los pacientes, sobre todo mujeres que llegaban al psicoanálisis, habían sido abusadas sexualmente, violentadas sexualmente por personas de su núcleo familiar,
por abuelos, por padres, por hermanos, por tíos, por vecinos. Era algo tremendo. Y de hecho, mucho así se atribuye que por lo mismo Freud fue descartando también esta teoría de la seducción. Ahora, ¿por qué propone que la descarta también? En una carta que le escribe a Flies en 1897, le escribe: ya no creo en mi neurótica, que pueden buscarlo, eso está súper famoso, para ver la carta, y que ahí en el fondo exhibe ese punto a punto. Y es que ahí él también comprende que hay un rol importante que juega la fantasía inconsciente. Tanto así que dice que estos recuerdos que pueden surgir en la terapia de que una persona cercana, ¿verdad?, abusó sexualmente de mí como paciente, podría estar en realidad circunscrita a una lógica de fantasía. Y que esta fantasía, en tanto ficción, puede tener un valor tremendo como componente afectivo. Es decir, esta fantasía, por muy fantaseada que sea y que no tenga que ver con la realidad, podría estar investida de afecto, de emociones, ¿verdad? De sentimientos que van a tener un tremendo valor para mi psiquismo. Entonces, ¿qué dice ahí Freud? Tal parece que no puedo dar por cierto, o no puedo establecer que cada vez que un paciente me diga que fue abusado sexualmente en su infancia, por mucho que eso sea funcional para la terapia y la cura probablemente, no es como que yo pueda dar por sentado y por cierto que así fue. También puede que sea una fantasía. Y ese tema de la fantasía va a tener que ver con otra cuestión, que ustedes ya habrán revisado, y tiene que ver con la sexualidad infantil, entendiendo que esa fantasía inconsciente que ha sido reprimida pasó por todo un proceso edípico por el cual se entendió que era algo prohibido y que por eso tenía que ser reprimido. Entonces ahí vemos cómo se vuelve a entretejer algo más y se propone esta nueva lógica edípica que vamos a revisar un poco más adelante. Pero no es porque la gente en el fondo quiera llegar y fantasear inconscientemente de que ha sido abusada o algo así, sino que también tenía que ver con que Freud propone que la sexualidad infantil no es algo propio de la adolescencia o la pubertad, sino que está siempre presente en el humano, pero que la sexualidad que es vivida en la infancia es mucho más prohibida culturalmente, familiarmente, y por lo mismo se entiende como bajo la norma y bajo la prohibición. Y estos deseos incestuosos que pude haber tenido yo siendo un paciente cuando era niño, quedan así relegados a la inconsciencia porque son inaceptables para mí mismo y para la realidad. Y desde allí entendemos que ya iría descartando esta teoría de la seducción, dadas las razones que expuse, y también podemos ver cómo se concibe el trauma también. Porque primero está la teoría de la seducción, donde tiene que ver con un agente real que produjo algo abusivo en el paciente. Y eso viene a ser un exceso perturbador para cualquiera de nosotros, ¿no? Para cualquier psiquismo. Pero después se entiende que es lo traumático propiamente tal lo que concibe el trauma. Es el trauma en dos tiempos, por ejemplo. Algo del pasado que es simbolizado nuevamente en la actualidad. Ahí podríamos entender dos vías para explicar esta concepción del trauma, sin olvidar que la teoría de la seducción después es desechada por Freud. Hasta ahí me gustaría algún feedback, si vamos bien hasta allí, hasta ese punto de lo que hemos revisado. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Es sobre los textos que engloban la teoría de la seducción. Es que son el mecanismo físico de fenómenos histéricos y la sexualidad de la etiología de la neurosis. ¿Esos dos textos engloban la teoría? Oye, discúlpame, no pude escuchar muy bien la pregunta. Por el micrófono no se escucha muy bien. Pero te entendí los textos, que me hablaste de estudios de la histeria, de los mecanismos psíquicos, de los fenómenos de la histeria y de la sexualidad y la etiología de la neurosis, pero no entendí cuál es la pregunta. ¿Acaso esos textos son los que engloban la teoría de la seducción? Si podría encontrarlos desde allí. Bueno, en la sexualidad y la etiología de la neurosis vas a poder encontrar todas las manifestaciones que tienen que ver sobre todo con el trauma en dos tiempos y efectivamente con esta lógica de la seducción. Y si no mal recuerdo, hay un texto particular que se llama La etiología de la histeria, si no estoy equivocado. Y estoy casi seguro que así es. En la etiología de la histeria vas a poder encontrar también esto que te digo yo. Y es un texto bien breve.
Así que si quieres profundizar en eso, yo te recomiendo que más que en los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, te vayas a la sexualidad, la teología de la neurosis y a la teología de la histeria. Muchas gracias. Sí, pero como les digo, en el fondo lo que debiesen comprender y entender está en esto que les acabo de proponer, ni más ni menos. Ojo con eso. Bueno, continúo. Si hay alguien más, ahora es el momento para que me haga alguna duda o que me plantee alguna consulta. Ah, y lo otro importante, recomendación de verdad sirve un montón. Si a veces se van al texto, que siempre es importante leer la fuente primaria, en este caso lo que escribe Freud, también utilicen el diccionario del psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Eso sirve mucho porque no se vayan a YouTube, no se vayan a TikTok, no se vayan a Google, que muchas veces uno cree que, porque es sencillo. Utilicen ese diccionario de psicoanálisis que es un PDF que está cargado en el Teams, búsquenlo, el diccionario de psicoanálisis de Laplanche, y ahí solamente filtren con control F, pongan las palabras, los conceptos que quieren encontrar, y hay unas definiciones tremendas. De repente se van a dar cuenta que pueden leer lo que está en negrita que propone Laplanche, y con eso ya van a tener una idea, les va a recordar todo lo que ya leyeron, lo que vieron en clase, lo que vieron en ayudantía. Y además, si leen quizás la página o la página y media que tiene así como de explicación del concepto, más allá de lo que está en negrita, van a quedar muy integrados todos los conceptos. Es muy buena la explicación que hace Laplanche y Pontalis con respecto a este lenguaje psicoanalítico que de primera siempre es complicado entenderlo y es complejo. Así que les recomiendo de verdad mucho. Antes que buscar en Google, busquen en ese diccionario. Entonces, ahora vamos a ver qué propone Freud, ¿verdad? Y la obra freudiana y lo que ustedes tienen que repasar para la solemne en cuanto al método catártico o la catarsis. Recuerden que la catarsis viene del griego, ¿verdad? Catarsis, y que tiene que ver con una purga o una purificación. Esa sería la mejor comprensión de lo catártico, purificar. Porque además va a buscar un resultado el método catártico, que es la reacción, que es este proceso de descargar la tensión psíquica generada por una experiencia traumática, reviviéndola a través de su verbalización de actos. Hablar acerca de lo que ocurrió, ¿no? Hablar sobre aquello que se sufrió, que pasó en su determinado momento. En general, frente al psicoanalista. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un hecho traumático, ¿verdad? Algo que rebase mi energía psíquica, mi aparato psíquico, y quizás yo en ese momento pueda abreaccionar esa vivencia. ¿A qué me refiero? Alguien puede ofenderme, alguien puede golpearme, alguien puede hacerme sentir muy mal, muy triste, y yo en ese momento voy a reaccionar esa vivencia, en el sentido de que, por ejemplo, voy a llorar, voy a pelear, voy a tener un arranque de ira, ¿verdad? Y todo eso me va a permitir, en el fondo, ligar ese afecto que me generó esa condición traumática junto con lo que hago en el momento, entonces lo descargo. Sin embargo, hay muchos momentos en los que yo experimento alguna de esas situaciones, pero yo no puedo reaccionar el afecto. Yo no puedo descargar el afecto en ese momento, por las razones que sean, por contexto, por condiciones, por trabajo, por relaciones jerárquicas a nivel de sociedad, ¿verdad? No es como que si tú te enojas mucho porque un jefe te dijo algo, tú vas a poder golpearlo, quizás, ¿cachai? Que eso es un clásico lamentable en términos de abuso laboral, que esperamos que vaya cambiando con la nueva ley. Pero es algo muy común, ¿no? Si pudiesen preguntarle a muchos pacientes, la mayoría les va a decir que quieren pegarle un combo en el hocico al jefe. Y eso es algo histórico. Entonces tú tienes que vivirlo, reprimirlo, pero ese afecto que no fue descargado queda, está presente en nosotros. Entonces, habría que buscar la reacción en otro momento y de otra forma. Y eso es lo que propone este método catártico. A buscar esa catarsis, esa purificación. Porque un recordar no acompañado de afecto es casi siempre totalmente ineficaz. Claro, que yo me acuerdo aquí, les cuente, no sé, pues el ejemplo que acabo de dar, de que una vez quizás me humilló o me hizo sentir mal un jefe en un trabajo, y
y yo no pueda recordar, ¿verdad? Esto acompañado del afecto que sentí en ese momento, sino que lo que se debe buscar es repetir esa situación junto con la memoria, el recuerdo no, pero con la mayor vividez posible y declarado. Eso sería el método catártico. Y en ese sentido va de la mano con lo que estábamos viendo hasta ahora, porque dirá Freud, ¿no? Que en los estudios sobre la histeria, que el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. Si llegase a aparecer una pregunta relacionada con las reminiscencias, ustedes no tendrían que irse para otro lado más que lo que aparece abajo de esas reminiscencias. Dice, las reminiscencias implican traer a la memoria lo lejano u olvidado. Y entonces los histéricos padecen la mayor parte de reminiscencias, de cosas que ocurrieron antes, en su pasado, y estas se hacen presentes de alguna forma. Entonces, un ejemplo de eso sería llorar por un dolor psíquico recordado y que ocurrió hace años. Ahora, lo importante es si frente al suceso afectante se reaccionó enérgica y adecuadamente, como les explicaba yo antes, ¿verdad? Con un llanto, un enojo, qué sé yo, o si no se hizo. Y entonces en este método catártico lo que vamos a buscar es recordar tanto la situación como acompañarla con el afecto pertinente, que en ese momento fue reprimido. Y de esa manera, tanto el recuerdo con el afecto serían simbolizados, atados y descargados en ese momento, y lo que buscaba este método catártico era precisamente la cura. Sin embargo, este método que es propuesto por Breuer y desarrollado por Freud también, y que hasta el día de hoy hay un debate ahí, hace poco nomás leía una publicación que decía, quítate Freud, el verdadero pionero de la psicología terapéutica moderna fue Breuer, porque sería Breuer quien propone más bien estos métodos, pero Freud quizá era mejor para escribir, ¿ah? Era mejor escritor y lo pudo difundir mejor, qué sé yo. Pero también está circunscrito en esa misma lógica de considerar la catarsis en un momento de su carrera. Y fue descartado finalmente por Freud porque se dio cuenta que más allá de Ana O, en realidad con otros pacientes no se veía un avance realmente importante. Y se cambia por el psicoanálisis propiamente tal, que tiene que ver más bien con un insight en el paciente, con poder entender lo que hay más allá de su conciencia y resignificar, es decir, darle otros significados, nuevos símbolos a las cosas que yo entiendo de mi propia historia y que no he querido conversar ni siquiera conmigo mismo frente a un otro. Y bueno, entre la hipnosis, ¿verdad? Entre la sugestión médica, porque en la hipnosis recordemos que lo que se estaba proponiendo desde Charcot era hipnotizar a las personas para que estuvieran en un trance y desde ahí poder anular o modificar los síntomas que presentaban. Después tenemos un método que es mucho más de sugestión. ¿Qué quiere decir esto? Que él era el mismo médico el que podía, no sé si lo habrán visto en clases, pero era esto de ponerle una mano sobre la frente al paciente, de guiarlo y decirle hacia dónde tenía que ir, porque si yo estaba recordando, por ejemplo, lo que les decía ahora, si yo estaba buscando que el paciente abraccionara ese afecto, iba a buscar a través del método catártico eso, que no se me desordenara, que no se me escapara de esa dirección a la que estábamos tratando de llegar al, al señalar que podíamos llegar a descargar ese afecto que quedó reprimido al recordar algo. Pero esto es abandonado, se abandona tanto la hipnosis como la sugestión. Y se pasa al método psicoanalítico de la asociación libre. Esa sería ya la cúspide de esta propuesta terapéutica del psicoanálisis. Si bien todo partió en hipnosis y sugestión médica, se deja de lado porque primero Freud no hipnotizaba bien. Y esa cuestión es un hecho, él mismo lo ha escrito. Por otra parte, no todo lo que se recordaba en la hipnosis podía ser integrado al estado de la conciencia. No todo, porque podía simplemente desconocerse. Yo estaba en un trance, entonces ni me acuerdo de qué estaba hablando. Y además, porque todo esto, ¿verdad? Sobre todo en la sugestión médica, era una autoridad de lo médico sobre el paciente, es decir, había una asimetría hasta cierto punto despótica y que no tenía nada que ver con una cura a través del mismo paciente, porque era el sujeto el que tenía que descubrir lo que había dejado alojado en el inconsciente y que repercutía de una u otra forma en la conciencia. Entonces, la superación de la resistencia que tiene el paciente frente a esto que no quiere recordar
no será el pase de la sugestión, ¿verdad?, que hacía el médico o la actividad de la hipnosis, sino que queda de parte del mismo paciente en la asociación libre. Solo quiere que el paciente diga lo que piensa y con la única regla de que no puede dejar nada por fuera. Sabrán ustedes que de eso se trata la asociación libre. Decirlo todo, todo lo que pase por mi cabeza y no guardar nada. De esta manera, también se va entendiendo que el síntoma histérico guarda una relación con aquello que se reprimió, algo que habíamos conversado, ¿verdad? Había un nexo, un vínculo simbólico en esta lógica. Hay una ligazón, pero que no es consciente para el paciente. Esto otro que aparece, que vendría siendo el síntoma, va a estar enlazado con eso que yo reprimí en su momento. Y entonces es el análisis el que se hará cargo de descubrir este vínculo, de descubrir esta ligazón. Y para ello nos debemos poner en contacto con lo que se reprimió y, por extensión obviamente, en relación con las causas originales. Y eso es lo que nosotros vamos a ir escudriñando, pero junto y con lo que dice el paciente, más que dirigiéndolo con riendas. Así pasamos al punto de la formación de compromiso, que es una cuestión por la que nos han escrito ya anteriormente y que sí resulta un tanto compleja en un inicio. Entonces, como yo les decía, va a ser muy importante que revisen el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, porque, claro, estudiando las obras de Freud, yo les podría decir que quizás ahora entiendo mucho mejor el concepto de formación de compromiso. En un comienzo me costó bastante. Cuando tuve, no sé, cuando estaba en segundo, en la Andrés Bello nos pasan psicoanálisis 1 y 2, y sí, me costaba más. Pero si ustedes se van al diccionario de psicoanálisis, y por eso también se lo recomiendo tanto, porque no lo usé, lo recuerdo en el primer semestre y debía haberlo hecho, queda bastante más claro. Y bueno, y trabajando con la profe María Fossati y todo lo demás. Acá podemos ver que la formación de compromiso es definida en el diccionario de la siguiente forma. Es una forma que adopta lo reprimido, es decir, aquello que está oculto, para ser admitido en lo consciente, retornando en el síntoma, en el sueño y de un modo más general en toda producción del inconsciente. Las representaciones reprimidas se hallan deformadas por la defensa hasta resultar irreconocibles. Ya, hasta ahí quizás me gustaría explicar un poco, pero también me gustaría saber si ustedes lo entienden, porque en una de esas no es necesaria la explicación. O genera problemas esta parte de la formación de compromiso. A mí me cuesta un poco entenderlo. Ay, perdón. ¿Ya? Sí, escuché clarito. Sí, igual iba a decir eso. Pero lo que entiendo, si es que, no sé, es como que es lo que se deforma para que el consciente lo acepte. Sí, esa es una parte, y de hecho es lo más importante, creo yo, cuando uno habla de formación de compromiso. Creo que vas bien por ahí. No sé quién habla, dime tu nombre ahí, porque no puedo ver quién está hablando. Yo, Javiera. Sí, yo creo que estáis bien ahí, Javiera, porque ese es un punto importante. La conciencia funciona como si fuese una discoteca. Está ahí en la disco y de repente hay alguien que está carreteando en la disco y no quiere ser admitido dentro del espacio, ¿no? Entonces, la conciencia, que vendría siendo la discoteca, va a tomar esto y lo va a sacar para que no pueda ingresar, ¿verdad?, a esta parte que es la conciencia. Entendamos la pista de baile, si quieren. Van a haber unos guardias que van a representar esta parte como de preconsciente y van a estar ahí en la censura, en la defensa. Y van a estar atentos a que no vuelva a ingresar a la pista de baile aquello que fue desalojado, que fue despojado. Y en términos psicoanalíticos, aquello que fue enviado hacia lo inconsciente. Pero esto que fue reprimido, como bien pueden ver ahí, dice retornando en el síntoma, en el sueño y de modo más general en toda producción del inconsciente. Las representaciones reprimidas, o a este tipo que fue desalojado, ¿verdad?, de la pista de baile, se hayan deformadas por la defensa hasta resultar irreconocibles. ¿Qué quiere decir esa última parte? Que el sujeto querría volver a entrar a la pista de baile, pero el guardia, cuando quiera entrar, le va a decir: no, tú no podías entrar aquí, ya te dijimos. Se da una vuelta, quizás vuelve, se pone un bigote y le dice: tú todavía eres el que yo pienso, así que no podías entrar porque adentro te van a reconocer y va a quedar la que sabemos. Te portaste muy mal. Y después quizás vuelve
vuelve con peluca, con otra ropa, caminando distinto, ¿o no? Y esta persona va a pasar aquí a la defensa, que son estos guardias, lo van a mirar y le van a decir, ya, ahora como que pasáis un poco más piola y puedes ingresar. Y así va a ser un ingreso, pero no va a ser igual que como cuando fue reprimido, sino que va a aparecer de otra manera. El problema es que cuando ingresa a la pista de baile, igual va a generar algún tipo de distorsión o desorden. Solo que cuando lo vean, no va a ser advertido como aquel que fue reprimido, o desalojado anteriormente. Porque ahora es distinto. Está disfrazado, está camuflado. Por eso ahí dice que que las representaciones reprimidas se hayan deformadas por la defensa hasta resultar irreconocibles. Y agrega que de este modo, en la misma formación, puede satisfacerse en un mismo compromiso, es decir, en una misma lógica, en un mismo acuerdo o trato, o movimiento, si quieren, a la vez el deseo inconsciente y las exigencias defensivas. Es decir, el deseo de este sujeto, ¿verdad?, de volver a entrar a la pista de baile, pero también que lo hizo como le dijeron los guardias para que pase piola cuando esté ahí adentro. Ahí yo no sé si se entiende un tanto más. Agregando que además es formación de compromiso, porque hay un compromiso entre ese deseo inconsciente de manifestarse y las exigencias defensivas de que no lo haga totalmente. Estoy, pero no estoy. ¿Cómo queda por ahí, Javiera? ¿Mejor o no? Sí, pero lo que no entiendo es que se refiere como al todo, entonces, no solamente a cuando ya está como disfrazado, sino que desde que es algo como traumático, por decirlo así, hasta que ya está transformado. No, yo expliqué como el todo. Está circunscrito precisamente a esta lógica de poder aparecer, pero no del todo. Y a que no se muestra todo, pero se muestra un poco. Esa es la formación de compromiso. Ya, sí, ahí por lo menos yo lo entiendo, no sé los demás. Bacán. Y a mí me sirvió harto, por ejemplo, entenderlo como lo que les decía, así como un trato. Porque es como, de repente las palabras que se utilizan son las que nos alejan de entenderlo como se debería. Yo le pondría también así como pacto, pacto inconsciente-consciente, acuerdo, contrato. Formación de compromiso viene a ser eso, o sea, si bien no puedo aparecer como yo quisiera y hacer todo lo que quisiera desde el inconsciente, aparezco, pero de otra forma, y no al 100%. Mientras que la conciencia dice, es que sabes que yo no quiero que tú entres acá con todo. Entonces, te voy a dejar fuera con toda tu potencia, pero voy a dejar que pases un poquito y disfrazado. Entonces ahí como que los dos quedan en determinado equilibrio, ¿cachai? Hay como... Por eso digo que esto del compromiso yo lo entiendo casi siempre como ese acuerdo. Y vamos a ver cómo esa formación de compromiso se puede representar en el síntoma, que vendría siendo lo primero que estudia Freud, posteriormente en el sueño y en toda producción del inconsciente, donde agrupamos también actos fallidos, lapsus linguae, chistes, entre los más conocidos, ¿no? Y bueno, esto sería una ligazón entre lo inconsciente reprimido que empuja por hacerse presente y las fuerzas del yo que lo mantienen reprimido. Hay una ligazón ahí. En esa tensión, al final también se genera un compromiso. ¿Qué pasa entonces en la formación del compromiso al modo de síntoma? El síntoma vendría siendo, ¿verdad?, una sustitución respecto de una serie de pensamientos, escenas que son displacenteras o que son penosas para el sujeto y que han sido reprimidas. Creo que va muy de la mano con el ejemplo que dábamos recién. Y es por eso que el síntoma es una relación de compromiso. Porque si ustedes lo piensan, el síntoma aparece de una manera que no es exactamente igual a el trauma que lo origina o al pensamiento displacentero que está escondiendo, sino que hace otra cosa. Pero sigue siendo disruptivo, sigue siendo, si lo quieren pensar así como en otras corrientes, desadaptativo, ¿verdad? Muchas veces. Y no se puede advertir a través de la lógica. Pero si hacemos la práctica psicoanalítica, vamos a poder llegar a establecer esa ligazón, ese vínculo y entender cuál es la formación de compromiso que hay entre aquello que ha sido reprimido y que se quiere manifestar a través de este síntoma.
Por lo mismo, hay dos condiciones importantes del síntoma que deberíamos comprender. La primera es que guarda un enlace o una conexión o un vínculo con esos pensamientos o vivencias penosas que fueron reprimidas. Las representaciones reprimidas desde lo técnico, ¿verdad? En términos psicoanalíticos, pero son esos, los sufrimientos, el dolor psíquico. Entonces, hay una conexión o un enlace entre el síntoma y aquello que no quiero que aparezca. Y también el síntoma guarda relación con las exigencias sociales y la adaptación al mundo. El síntoma de alguna manera es capaz de emerger, de surgir en un contexto determinado. ¿Mm? Y es por eso que en el fondo se muestra, pero se muestra de tal manera que es aceptable para el funcionamiento del sujeto. Porque si piensen en la otra escena, si esto no estuviese reprimido y si no se disfrazara como un síntoma para aparecer, podría aparecer de la peor manera, que sería como una disfuncionalidad total del organismo frente a las exigencias de la realidad. Y ahí yo podría quedar tirado, en shock, podría no moverme, podría tener, ¿verdad?, cualquier tipo de reacción o un llanto incontenible que no pararía nunca, o una ira incontenible también, por decir algunos ejemplos. Pero el tema es que trata de buscar este equilibrio. Y es por eso que el síntoma sirve a dos amos. Primero, a mi deseo de seguir funcionando en el mundo, y también a dar lugar a que siga haciéndose presente eso displacentero. Por eso les digo que esto es así como un tuyo. Es como un miti-miti, un 50-50. Miti-mota. Pero si esto displacentero fue desalojado o sacado, ¿dónde queda todo esto? Y ahí emerge la idea del inconsciente, obviamente, que también le hemos dado su tribuna ya durante esta clase. La tendencia a seguir funcionando en el exterior se preserva, pero a media máquina, porque el síntoma, como les dije, igual es disruptivo. Conservo el afecto penoso, la ligación que hay entre esas cosas, pero a medias. Y recuerdo también a medias la vivencia del afecto penoso. Todo queda parcialmente satisfecho e insatisfecho. Es la ambivalencia misma de la teoría psicoanalítica. Recuerden, ambivalencia como ambos valores, dos cosas a la vez. Eso es lo ambivalente. Por eso me gusta mucho eso que les destaqué ahí, es todo queda parcialmente satisfecho e insatisfecho. Ahora pasaríamos a entender una lógica bien parecida en los sueños como formación de compromiso. Porque en el paso de lo sugestivo que habíamos conversado, ¿verdad?, a la asociación libre, Freud nota que sus pacientes le hablan de sus sueños también. Los sueños entonces tendrían dos funciones. Una, seguir durmiendo, y dos, tramitar lo inconsciente que quiere representarse. Dice representarte, es representarse. Porque puede seguir durmiendo, pero también tramito lo inconsciente que quiere representarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el sueño sería un símil del síntoma, al menos en términos de función, de para qué sirve. ¿Me siguen? Porque esto de tramitar lo inconsciente que quiere representarse aparece en ese momento, cuando durante el sueño la defensa, ¿verdad?, y la censura, la represión pareciera que es un poco más laxa. Y todos esos deseos que están constantemente reprimidos, desalojados de la conciencia, parece que afloran de alguna manera. Y saben que pueden aflorar en un momento en que no van a ser dañinos en la realidad, porque estoy durmiendo. Y es ahí donde yo puedo en el fondo echar a andar toda esta maquinaria de construcción a través de condensación, desplazamiento, ¿verdad?, en los sueños. Ahora, puede ser lo del día de ayer, lo de hoy, lo de hace un año, qué sé yo, o lo vivido como afecto penoso que marcó nuestra historia y nos lleva a ser quienes somos, pero que por alguna razón fue desalojado de la conciencia y se envió a lo inconsciente. Es por eso que los sueños son formaciones de compromiso. Por ejemplo, el mismo Freud escribe en la interpretación de los sueños y constituye un método en ello. En la asociación libre, ir tramitando lo no tramitado en los sueños de los pacientes. Hay algo allí que podemos simbolizar. Y bueno, el mismo autor, ¿verdad?, en sus textos dice que no solo los pacientes con enfermedades como los histéricos funcionan de esta forma, sino que todos los seres humanos pasamos por ese funcionamiento porque todos los humanos soñamos. Y es por eso que
Aquí la lógica de la formación de compromiso pasa a ser un modelo mental general, una estructura psíquica a través de instancias. Y así también se propone otro tipo de formación de compromiso, porque ya estábamos viendo el síntoma, vimos también los sueños, y ahora estarían los actos fallidos. Ocurriría esto también cuando nosotros conversamos, hablamos y nos equivocamos, supuestamente. Nos equivocamos y decimos otra palabra. Pero la vuelta de carnero que se da aquí Freud es la siguiente. Si yo cuando quiero decir una cosa me equivoco y digo otra, ¿por qué dije esa otra y no cualquiera? ¿Qué habrá allí que aparece y yo no me doy cuenta? Así, si lo pensáramos fuera de nuestra lógica, de nuestra subcultura de los que estudian la psicología y el psicoanálisis, alguien podría decir como, da lo mismo, si fue algo inconsciente. Y es precisamente ahí donde va a ahondar Freud, que en el acto fallido hay algo inconsciente, en esta equivocación. Porque si pueden ver esta figura, por favor, ahí les pido atención porque de lo contrario no se va a entender. Hay una cápsula igual que les subí de este texto completo, que es el olvido de nombres propios. El punto es que iba Freud hablando con un caballero, ¿verdad? En un viaje. ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! Que venían desde Herzegovina y Bosnia y se dirigían hacia Alemania nuevamente. Y ahí comienza a conversar Freud con esta persona. Y cuando están conversando, dentro de algunas cosas que ellos pudieron hablar, el sujeto le preguntó por cómo eran los turcos que vivían ahí en Bosnia y Herzegovina. Entonces, Freud le dice que le llamaba la atención esta resiliencia que tenían frente a la muerte sin ningún tipo de solución, que muchos compañeros de Freud, médicos, le habían comentado que cuando ellos ya no podían salvar al paciente que estaba enfermo, se acercaban a la familia y le decían, no, en realidad ya no podemos hacer nada más, y que ellos, sabiendo que era alemán, el médico, le decían Herr, que significa señor, no hay nada más que decir. Yo sé que si se lo hubiese podido salvar, lo habría salvado, así como tranqui. Y eso era como bien llamativo, esa aceptación que tenían ante la muerte. Y después de eso, Freud dice que estaban hablando acerca de unas pinturas que se habían pintado en una determinada catedral en Italia y quería recordar el nombre del que había pintado un lienzo. Entonces, un fresco, así se llaman, los frescos que son pintados dentro de la catedral. Y Freud le dice, ay, ¿cómo se llamaba? A ver, Botticelli, Boltraffio. Y hasta que alguien le recordó, le dijo, no, Signorelli. Signorelli, le dice. Ahí está, ¿por qué no me acordé? Y la cuestión es que ahí Freud dice que cuando recordó a Herzegovina, y después le contó también a este sujeto eso de que los tipos cuando le hablaban a los médicos le decían Herr, que era señor, lo asoció con signor, que en italiano se entiende también como señor. Entonces era lo mismo, y eso habría tenido una asociación a nivel inconsciente. Pero ¿qué tiene que ver eso con que olvide Signorelli y en vez de eso aparezca Botticelli? Ah, y ahí dice, es que estaba hablando de Herzegovina y Bosnia. Entonces también hay un desplazamiento de Bosnia hacia Botticelli junto con Signorelli. Y entre Bosnia y Signorelli aparece Botticelli. Pero todavía no se explica qué tiene que ver eso con Boltraffio. Porque estaría claro el desplazamiento de Bosnia hacia Boltraffio, pero ¿qué tiene que ver con Signorelli? Y dice, si lo que yo le estaba contando a este tipo tenía que ver con cómo aceptaban la muerte los turcos, y por eso apareció el Herr, parece que había otra cosa que salió en mi cabeza, dice, que cuando estaba hablando con él, pero no le quise señalar. Porque como era alguien que venía conociendo recién en un viaje, no quise hablar de algo sexual. Porque también a él le llamaba la atención que estas personas de Herzegovina y Bosnia eran muy apegadas a las lógicas y a la importancia de lo sexual en la cultura. Tanto así que una vez un tipo le había comentado lo siguiente: ¿sabes tú, Herr? Cuando eso ya no ande, la vida perderá todo valor. Entendiendo que si tenía algún tipo de disfunción sexual, probablemente se iba a acabar la vida para este tipo que le había comentado eso. Y ahí aparecen dos cosas entonces.
se acordó de la muerte primero, cuando hablaban de la aceptación que tenían de la muerte, pero también de lo que hablaban estos tipos sobre la sexualidad. Es decir, inconscientemente había una asociación de Herzegovina y la palabra señor con muerte y sexualidad. Y ahí ya definitivamente Freud podría considerar que había hecho un vínculo, una asociación, ¿verdad?, entre lo que entiende por muerte, sexualidad y algo que él no había querido recordar, pero que toda esta lógica de la conversación y de no querer acordarse del Signorelli lo estaba llevando a recordarlo. Y era lo siguiente, que en Trafoi, que es otra ciudad en Italia, una semana antes, un paciente que a él le importaba mucho, a Freud le tenía mucho cariño, se había suicidado por una perturbación sexual incurable. Y ahí es donde habría aparecido esta asociación, el desplazamiento de Signorelli hacia Herzegovina y Bosnia, que pasó a Botticelli y finalmente a Voltrafio, que sería como se encadena, ¿verdad?, esta lógica de Trafoi con Voltrafio desde Bosnia y Signorelli y todo lo que él no quería recordar desde la muerte y sexualidad, porque quería reprimir y guardar ese pensamiento de que su paciente se había suicidado. Entonces dice Freud ahí, como pueden ver en el cuadro rojo, yo olvidé lo uno contra mi voluntad cuando quería olvidar lo otro adrede. Es decir, él quería olvidar la muerte y el suicidio de su paciente por causas sexuales, pero terminó olvidando el nombre de un pintor que era Signorelli. Y si tú lo pensáis así a la rápida, no tiene ninguna lógica. Pero aquí está la asociación explicada en el cuadro, que ya la detallamos. Entonces él dice, la aversión a recordar se dirigía contra uno de los contenidos. Es decir, él no quería recordar la muerte y la sexualidad ligada al paciente y el suicidio. Pero la incapacidad para recordar finalmente surgió en lo otro, que era Signorelli. Y ahí es donde Freud declara lo siguiente en ese texto. Me remiten al modo de un compromiso, pensando en lo que veíamos de las formaciones, me remiten al modo de un compromiso, tanto lo que yo quería olvidar como lo que quería recordar. Y me enseñan que mi propósito de olvidar algo ni se logró del todo, ni fracasó por completo. Que es la cuestión que estábamos hablando hace un rato. O sea, todo queda parcialmente satisfecho e insatisfecho. Y ese enlace que se estableció entre el nombre buscado y el tema reprimido, el tema de muerte y sexualidad, dentro del cual intervienen los nombres Bosnia, Herzegovina y Trafoi. Entonces, cuando uno tiene esa equivocación o un olvido, ¿verdad?, habría una lógica de desplazamiento y de condensación de estas palabras y de los significados orientadas desde una fuerza que está buscando reprimir algo, pero que en ese esfuerzo, ¿verdad?, de querer olvidar una cuestión, se termina olvidando otra quizás. ¿Qué pasa, piola? Pasa desapercibida, pero si hacemos este trabajo, ¿verdad?, este esfuerzo consciente, podemos llegar a lo que descubre Freud. Aquí también les dejo una lógica del proceso sintomático desde el psicoanálisis freudiano. Esto lo extraigo desde un diplomado que estudié en psicoanálisis y discurso social en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA. Y para yo no tener ningún crédito con este cuadro al menos, sino que es tomado directamente de las clases de un profesor que es Lucio. Entonces, podemos ver cómo hay un afecto penoso, es esto displacentero, que va a generar un conflicto psíquico en el aparato anímico, ¿no?, en el aparato psíquico. Va a levantarse una defensa frente a esto, que viene dada por la represión. Aquí va a haber un esfuerzo de desalojo y de suplantación, obviamente, de ese afecto penoso, de este dolor que se está sintiendo, de lo traumático. Y ahí es donde emerge una formación de compromiso que puede representarse en los síntomas, en el sueño. Acá, como estábamos revisando recién, en las operaciones fallidas o actos fallidos, ¿verdad?, lapsus linguae, en los chistes también, y particularmente en la angustia, pero eso no lo vamos a revisar nosotros, al menos aquí. Sí, el chiste, no sé si lo he conversado en clases, pero tiene que ver con eso de que es broma, pero si queréis no es broma. O no sé, el otro día también veía un comentario que le escribió alguien a una persona porque lo había aconsejado de qué programa elegir para matricularse en un magíster. Y claro, esta persona lo aconsejó por la opción A y finalmente el estudiante se matriculó en la opción B. Todos lo estaban felicitando en una red social
y llegó este tipo que es como profesor de esta otra universidad, que era la opción A y que no eligió, y le puso felicidades, pero elegiste mal. Y después, entre paréntesis, le puso jajaja, es broma. ¡Es un insato! Díganme ustedes si eso no es una manifestación de aquello que está ahí. O sea, en el fondo, como que dijo lo que piensa, pero lo amagó un poquito con eso de que es broma. Ahora piensen en cualquier tipo de esas bromas, ¿verdad? De chistes, cómo permiten que aparezca eso que siempre estaría más bien reprimido. Entonces, ahora vamos a pasar al método de trabajo del sueño, que es otro de los puntos que ustedes deben revisar y tener más o menos claro en esta misma lógica que les voy a presentar. Lo primero es entender que hay un conjunto de operaciones que transforman los materiales del sueño, como estímulos corporales, restos diurnos, pensamientos del sueño, ¿no? En un producto que es el sueño manifiesto. Es decir, ese sueño que yo puedo recordar de alguna manera. Y el efecto de este trabajo es la deformación. Así, el trabajo psíquico en la formación del sueño se divide en dos operaciones. Sería en la producción de los pensamientos del sueño y su transformación en contenido manifiesto del sueño. Porque pensemos que en el sueño, que vendría a ser una manifestación totalmente de lo inconsciente, que estos fenómenos oníricos son la vía regia de acceso al inconsciente, diría Freud, ¿no? Lo que ustedes han revisado en clase. Tiene que pasar de alguna manera a conformar o a instituir un contenido manifiesto del que nosotros podemos incluso recordar algunas partes, algunas escenas cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos. El punto es que la transformación de los pensamientos del sueño en contenido manifiesto es lo que constituye el trabajo del sueño propiamente tal. Y esto además tiene 4 mecanismos que analiza Freud. El primero es la condensación, el desplazamiento, la consideración de la representabilidad y la elaboración secundaria, que vamos a revisarlo ahora en breve porque son bastante complejos, pero vamos a tratar de explicarlos bien. Sorbito. Además, muy importante que el mismo Freud advierte lo siguiente. Dice que no hay que confundir el contenido manifiesto de un sueño, ese que está más bien estructurado, que tiene un tanto de lógica, ¿verdad? Que no trabaja en la atemporalidad ni en lo ilógico. Eso no hay que confundirlo con los pensamientos latentes que son parte del contenido onírico, del sueño. Hay una parte que es latente y que escapa de muchas veces de la lógica, de la temporalidad y del principio de realidad. Y es allí donde tendríamos que nosotros buscar qué hay para simbolizar en el paciente. Entonces, punto por punto, porque no hay una manera, al menos en este punto, de resumir a lo que se refiere, los mecanismos que estábamos conversando previamente, ¿verdad?, en el trabajo del sueño son, y no como una lógica, una seguidilla estructurada de uno tras el otro, sino que estos son los que pueden aparecer y los que llegan a elaborar este contenido manifiesto del sueño. Primero, uno de los modos esenciales de funcionamiento de los procesos inconscientes es la condensación, donde una representación única representa por sí sola varias cadenas asociativas, en la intersección de las cuales se encuentra. Eso quiere decir que hay algo que puede ser más de una cosa a la vez, en términos de sueño o en los procesos inconscientes. Hay una cosa que podría ser determinada persona en sus vidas, pero que cuando ustedes estén soñando, a través de la condensación, esa persona, con el nombre que ustedes le conocen y todo, también va a representar a otra persona, o los afectos que ustedes tienen en otra persona. ¿Y cómo pueden ver esto? Que quizás supongan que ustedes sueñan con que odian a su padre o a su hermano, pero ustedes sueñan conmigo, con Dionisio. Pero sueñan con Dionisio vestido como su padre o su hermano al que no le tienen mucho afecto, realizando el mismo trabajo que su padre o su hermano. Y además en ese sueño ustedes pueden tener el mismo afecto hacia esa persona, pero dirigido hacia mi cara, hacia mi tono de voz y todo eso. Y ahí estaríamos condensando, ¿verdad?, distintas cadenas asociativas, que en este caso sería padre, sería hermano, sería trabajo, sería Dionisio, sería clases, sería universidad, entre otras cosas.
Otro ejemplo es que se aprecia la intervención de la condensación en el síntoma y las diversas formaciones del inconsciente. Porque, como les decía, hay un vínculo simbólico entre eso que originalmente es traumático, pero se vincula o se manifiesta en una condensación en el síntoma. El síntoma no siempre tiene que ver con todo lo que a mí me afecta con recuerdo, o sea, perdón, con respecto a un recuerdo traumático, sino que es un solo síntoma. Y ese síntoma puede estar condensando distintos afectos. Y donde mejor se ha puesto en evidencia ha sido en los sueños, por supuesto. Y se traduce por el hecho de que el relato manifiesto resulta lacónico, es decir, muy breve, muy preciso, eso es lo lacónico, en comparación con el contenido latente, que sería algo bastante elaborado y bastante abstracto incluso. Constituye entonces una traducción abreviada de este, es decir, el relato manifiesto, luego de una condensación, va a ser mucho más abreviado que como sería un contenido latente. Pero no hay que confundirlo con síntesis o resumen. Eso sería un error, si les puedo decir, para que no utilicen esas palabras. Siempre utilicen la palabra condensar o condensación. Y por otra parte, vemos que está el desplazamiento, que tiene que ver con el énfasis, el acento o el interés, la intensidad de una representación, y que puede desprenderse de esta para pasar a otras representaciones originalmente poco intensas, aunque ligadas a la primera por una cadena asociativa. Ahí ustedes pueden ver cómo condensación y desplazamiento también podrían estar relacionados. En ese ejemplo que yo les daba, puede ser que en la realidad, ¿verdad? En este principio que nos rige ahora, yo no soy más que una persona que ejerce docencia en las muchas cátedras que tienen ustedes, en los distintos años de estudio. Entonces, en realidad no es como que sea tan relevante la representación que tengan ustedes de mí. Pero en esta lógica que dábamos en la condensación, también hay desplazamiento, porque van a desplazar todo lo que significa en la representación de su padre o su hermano con quien tienen problemas, ¿verdad? Con quienes tienen disgustos o displacer, hacia la figura de alguien que originalmente tiene una representación poco intensa, ¿verdad? Pero que igual estaría ligada a la primera cadena asociativa porque ahora sería mi representación la que aparece en el trabajo de su padre o su hermano, haciendo lo mismo que a ustedes no les gusta que hagan, pero en este momento sería Dionisio haciéndolo. Y resulta especialmente interesante en el análisis de los sueños, en la formación de los síntomas y en toda formación del inconsciente, porque el libre desplazamiento de esta energía constituye una de las principales características del proceso primario que rige el funcionamiento del sistema inconsciente. Recuerden que en términos de lo inconsciente, y lo vamos a ver ahí en la primera tópica, la energía fluye libremente, no está ligada. Finalmente vamos pasando a la consideración de la representabilidad, que muchas veces también está bien vinculada o casi como sinónimo con la elaboración secundaria. Pero muy en preciso, la consideración de la representabilidad es una exigencia a la que se someten los pensamientos del sueño. Experimentan una selección y una transformación que los sitúan en condiciones de ser representados por imágenes, especialmente visuales. Imagínense ustedes cómo representarían visualmente el amor, el horror, el delirio, el terror. Bueno, en la representabilidad y en su consideración durante el sueño es posible hacerlo a través de imágenes. Exige que todas las significaciones, hasta las ideas más abstractas, que eran estas que yo les señalaba, se expresen por medio de imágenes. También el lenguaje y las palabras. Y es porque en el fondo, en la lógica del proceso primario inconsciente, no rige la lógica ni la temporalidad. Pero por eso somos capaces de poder representar, ¿verdad? De considerar una representabilidad de aquello que puede ser incluso tan abstracto, como los ejemplos que les daba. Y bueno, finalmente vemos una elaboración secundaria, que sería una recomposición del sueño destinada a presentarlo de forma de un guión relativamente coherente y comprensible. Es como cuando uno dice, oye, ¿sabes que anoche soñé con bla, bla, bla? Podríamos estar todos de acuerdo, creo yo, con que aquello que nosotros relatamos del sueño no es ni el 10 o 20% de lo que probablemente hemos soñado. Porque hay momentos en que incluso no podemos recordar bien lo que soñamos, porque escapa de una lógica que pueda estar circunscrita en el lenguaje. No se puede. Hay cosas que uno sueña y no puede ni siquiera contar porque no es posible. Las palabras no son suficientes.
Entonces aquí en la elaboración secundaria eso es lo que se buscaría. Sustraer al sueño su apariencia de absurdidad y de incoherencia, ¿verdad? Cubrir las lagunas, efectuar una recomposición parcial o total de sus elementos mediante selección y añadiduras e intentar crear algo parecido a un sueño diurno o algo que quizás yo estuve fantaseando mientras estaba despierto. Esos serían los mecanismos del trabajo del sueño para que también los puedan repasar directamente desde aquí. Y bueno, esto está basado directamente desde el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Otro punto Tengo una- que... Sí, adelante. En la elaboración secundaria sería como lo mismo que el contenido manifiesto, ¿o no? Sí, yo también lo tengo integrado de esa manera, porque es aquel contenido manifiesto que yo ya puedo en el fondo llegar y contar. Oye, ¿qué soñé esta noche? No, en tal cosa. Y ahí ya le estoy dando una coherencia, ¿verdad? Estoy quitándole esa parte absurda o abstracta. Ya, gracias. Sí. Em, ya. De nada. El otro punto importante, y que este ya es más sencillo, ¿verdad? De todo lo que estábamos viendo, tiene que ver con sueño y deseo. El sueño, recuerden que nos va a mostrar, ¿verdad?, cómo hay una transacción entre las fuerzas en pugna de diferentes, perdón, instancias psíquicas, como el yo y la inconsciencia. O en este caso, en términos de la primera tópica, pensaríamos entre el preconsciente consciente y el inconsciente, ¿no? Acá está la frase de la que yo les había hablado. La interpretación onírica es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente en la vida anímica. Se podría pensar quizás que no hay nada más inconsciente que los sueños. Esa es la cuestión. Y es súper importante ver lo que aquí propone Freud. El sueño es una realización de deseos. Deseo de seguir durmiendo y muchos más. Sí, o sea, entre paréntesis, porque esto no tienen por qué revisarlo aún, ¿no? ¿Y qué me importa a mí? Me da lo mismo, váyanse a la mierda. Pero Lacan también dirá que el sueño es una metáfora del deseo. Como usted diga, señor. Porque en el fondo al soñar estaríamos deseando y todo aquello que está reprimido aparece también en los sueños. Los deseos que se realizan en sueños no son tan fáciles de interpretar por todo lo que habíamos hablado, ¿verdad?, previamente. Imagínense pasar por todos esos mecanismos y que de alguna manera se construye un contenido manifiesto que pareciera ser coherente. Nos da a entender que quizás no sea posible o no se pueda acceder a esta parte del contenido latente. Y los deseos más claros, como por ejemplo el de seguir durmiendo, puede entenderse solo como una ayuda sobre la que cabalga el deseo inconsciente y que pugna por manifestarse, mientras que el yo se defiende de él por represión. Esa tensión, ese conflicto que habría allí, está en el fondo cabalgando sobre esta lógica de seguir durmiendo. Y del compromiso de esas fuerzas en pugna, en conflicto, surge el sueño. Y que es como tejer, ¿verdad?, entre los deseos inconscientes y mi esfuerzo por seguir durmiendo. Todo es conflictivo en el psicoanálisis, todo tiene que ver con la ambivalencia, ¿verdad?, con la contradicción. Pero esa es la lógica entre sueño y deseo. Ya vamos casi al cierre. Y vamos a ver lo importante de la primera tópica, chiquillo, que es dividirlo así como lo ven acá. Sería súper interesante si ustedes tuviesen que dar una respuesta de la primera tópica, como por ejemplo algo así, qué sé yo, explique la primera tópica, ¿verdad? En las instancias, en los procesos, ¿verdad? Y todo, y los principios. Si ustedes pudiesen distribuirlo de esta misma manera, al menos parecido o que tenga esta estructura, donde vamos a separar lo inconsciente de lo preconsciente y consciente. Recordemos que la tópica, como bien vieron en clase, ustedes tienen que ver con una teoría, un punto de vista que va a proponer una diferencia en determinados sistemas del aparato psíquico, porque cada uno de estos sistemas va a tener características, va a tener una utilidad, una función diferente, y dispuestos en un determinado orden entre ellos mismos. Y por lo mismo se permite considerar metafóricamente a estos lugares psíquicos de los que es posible una representación espacial figurada.
imaginada hasta cierto punto. Recuerden que no es que esté alojado, ¿verdad?, en determinado lugar, sino que tiene que ver con cómo opera para poder funcionar el aparato psíquico, en lo que está proponiendo aquí Freud como primera tópica del aparato psíquico, ¿ok? Y que además esto tiene una lógica dinámica, es decir, desde un movimiento, de los desplazamientos que son propios de esta energía libre que fluye en lo inconsciente, y también una tópica o lógica económica, porque va a buscar siempre un equilibrio, por eso lo económico, un equilibrio entre los excesos en montos de excitación, de displacer, y poder bajarlos al mínimo. Y eso también tiene que ver con lo que va a buscar el principio de placer. Eso muy en general. Ahora, parte por parte, vamos a ver en el punto a punto de cada uno. Recuerden que en el inconsciente va a gobernar la atemporalidad. Recuerden que ese prefijo a es sin. Entonces, sin una lógica de tiempo. ¿Por qué? Porque en el inconsciente no se respetan los tiempos lógicos. Hay una mezcla de ideas y vivencias de la infancia con cualquier etapa de la vida y viceversa. Y no hay una secuencia temporal lógica. Yo puedo ir pensando que voy avanzando por un lugar, voy a llegar hasta el futuro, y de repente retrocedí o llegué al pasado. Eso es muy de lo inconsciente. Imagínense en un sueño. Mientras que lo preconsciente y lo consciente es totalmente temporal y lineal, si queremos. Asimismo, en lo inconsciente hay una distancia de la lógica, ¿verdad? Tiene un componente más bien ilógico o alógico, lo pueden encontrar igual. Hay un desorden, hay una mezcla de ideas y contenidos sin ningún tipo de orden o estructura. Hay una condensación y desplazamiento, que eran los que estábamos revisando hace poco, donde se pueden mezclar emociones o colocar afectos o emociones de una idea en otra, que era más o menos el ejemplo que les di de las representaciones que podrían tener de distintas figuras, ¿no? Mientras que en el preconsciente y consciente, sí, hay una tendencia a la lógica, a la estructura, al orden. Además, en lo inconsciente predomina el principio de placer. El principio de placer siempre va a intentar cumplir y satisfacer sus deseos inmediatamente y sin ningún tipo de censura. Quiere avanzar. Y el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer. Eso es lo más importante. Cuando hablamos de principio de placer, no hay que confundirlo con que quiere pasarlo bien siempre y quiere en el fondo estar excitado, porque ese es el primer error que se comete al principio. Pensar que el principio de placer es buscar siempre la excitación. Nada más lejos de la realidad, al menos en la teoría psicoanalítica. El displacer es el aumento de la excitación. Es como cuando alguien dice, ando tenso. Ahí estaría el aumento de la excitación. Así se entiende la excitación, como esas sumas de tensión. Mientras que el placer sería la disminución de esa tensión o la disminución de esa excitación. Cuando ustedes suspiran, ¿verdad? Dicen, como que me tranquilicé. Ya no me siento tan tenso. Y eso es lo que busca el principio de placer. Ese equilibrio. Mientras tanto, en el preconsciente y consciente va a predominar el principio de realidad, donde esto implica que se puede adaptar a las circunstancias y postergar la satisfacción de un deseo para cuando sea posible. Es decir, va a poder aceptar la realidad como prohibición y norma. No quiere decir que nunca le va a dar espacio a la satisfacción de esos deseos, de la inconsciencia, sino que va a generar rodeos para la satisfacción. Va a tomar un camino más largo. Mientras que el principio de placer se tira de cabeza. ¿O no? Y así es como podemos ver que, además, lo inconsciente está circunscrito en el proceso primario. Nunca olviden, el proceso primario es inconsciente. A mí de repente esto me sirve a mí, esto no lo dice Freud ni nada, es una cuestión que a mí me sirve. Pienso en primario como primitivo y eso lo asocio con inconsciente. Y ahí digo, no, el proceso secundario es algo que viene como después, es algo que sería un poco más maduro, ¿no? Entonces ahí digo, ya, el proceso secundario tiene que ver con lo preconsciente y consciente. Entonces desde allí ya podemos ver cómo el conflicto psíquico se establece en el sujeto, ¿verdad? De acuerdo con todas las tensiones y con todos los conflictos y con todas las contradicciones que pueden aparecer en todas las manifestaciones del aparato psíquico, de su estructura y de sus tensiones. Se oponen exigencias internas que son contrarias en nuestro psiquismo.
Ese conflicto puede ser manifiesto entre un deseo y una exigencia moral, por ejemplo. Yo aquí, no sé, pues quiero comerme ese pastel que está ahí. No, es que todavía no se puede porque no llega el festejado. Chuta, y ya tengo ahí una contradicción y un conflicto. O entre dos sentimientos contradictorios, cuando yo amo y odio a alguien a la vez. A alguien que quizás yo amo mucho como mi pareja me ha hecho sufrir por alguna razón y yo le digo, déjame solo. Pero yo en realidad no quiero que se vaya nunca porque también voy a extrañar a esa persona. La voy a querer aquí cerca mío, pero en el momento también siento odio. Pero sé que la amo. Y se representan todos esos movimientos, podríamos decir, de la humanidad, del psiquismo. Además, podemos ver cómo también tiene un componente latente, puede ser manifiesto, como lo habíamos visto recién, y también puede ser un conflicto latente, pudiendo expresarse de un modo deformado en el conflicto manifiesto y traducirse especialmente por la formación de síntomas, trastornos de la conducta, perturbaciones del carácter, etc. Es como cuando alguien llega a la casa y está choreado, estresado por algo que ocurre en el trabajo y comienza a comportarse de manera errática, incluso agresiva o muy depresiva también con su familia. Y todo eso es algo latente porque hay una inconformidad quizás con lo que está haciendo en su carrera, con lo que le pasó, qué sé yo, en el rendimiento deportivo, y eso lo está llevando a otras manifestaciones. Y por lo mismo el psicoanálisis considera el conflicto como constitutivo del ser humano y desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, conflicto entre el deseo y la defensa, que ahí aparece lo inconsciente versus el inconsciente, el preconsciente consciente. Como eso también aparece en la formación de compromiso que hemos visto, ¿no? Que nada es totalmente satisfecho, pero tampoco insatisfecho en su totalidad. Desde el punto de vista tópico, como revisamos, ¿verdad? En la primera tópica está el conflicto entre lo inconsciente y el preconsciente y consciente. También hay un conflicto entre los diferentes sistemas o instancias que va relacionado con lo mismo. Conflicto entre las pulsiones, que vamos a ver ahí entre la autoconservación y las sexuales. Y también un conflicto edípico, en lo que no solamente se enfrentan deseos contrarios, sino que estos se enfrentan con lo prohibido también. Ahí aparece una de las conflictividades que tendría que ver con esta, con el conflicto, la contraposición, pero a la vez el apoyo que existe entre las pulsiones de autoconservación basadas y originadas en la necesidad orgánica y las pulsiones sexuales que están apuntaladas en la de autoconservación, pero que buscarían un deseo. Mejor antes de empezar eso, les propongo inmediatamente que ustedes lo asocien a una pulsión de autoconservación que se representa casi siempre en Freud por el hambre y como el objeto de necesidad que va a buscar esta pulsión de autoconservación es la leche, como aquel elemento nutritivo que me va a permitir seguir subsistiendo, seguir viviendo. Pero así como hay un objeto de necesidad que sería la leche, también habría un objeto de deseo que de a poco se configura en la medida que yo amamanto. Que yo mamo el pecho, ¿no? Y ese sería precisamente la teta, el pecho. De esta manera ya el objeto de deseo y que pasaría a estar vinculado a las pulsiones sexuales sería el pecho por sí solo, o el chupeteo incluso, y el objeto de necesidad sería únicamente la leche. Pero ambas aparecen en un mismo movimiento que es cuando voy a tomar leche siendo una guagua. Entonces, por un lado, las pulsiones de autoconservación, basadas en la necesidad orgánica, tienen una doble función de autoconservación del individuo y también agente de la represión, cuya energía se sitúa al servicio del yo en el conflicto defensivo. Hay muchas veces en que el deseo, ¿verdad? Estas pulsiones sexuales no van a ser admitidas precisamente por este servicio que le presta la pulsión de autoconservación como agente de represión al sujeto. Porque la tarea de la pulsión de autoconservación va a ser referida al amor a sí mismo, es decir, a la libido del yo, aunque eso va a aparecer particularmente en Introducción del Narcisismo. Y la función de la pulsión de autoconservación es el mantenimiento y la afirmación de la existencia individual por sobre todo, subsistir. Por su parte, las pulsiones sexuales hasta aquí en la primera tópica van a ser numerosas, ¿verdad? Brotan de múltiples fuentes orgánicas porque siempre van a estar como que nacen desde las pulsiones de autoconservación, como les decía yo. De autoconservación tiene que ver tomar leche, ¿verdad? Desde el seno de mi madre, pero desde ahí va a salir la pulsión sexual del deseo, ¿verdad? De chupetear y que después yo voy a poder chupetearme un dedo, voy a chupar un objeto y eso va a ser netamente deseo.
Y solo después se reúnen en una síntesis más o menos acabada cuando las vamos a ver presentes en todo el desarrollo psicosexual que propone Freud. La meta es el logro del placer de órganos, particularmente, que va a pasar desde lo oral, ¿verdad? Hasta lo anal, lo fálico, la latencia y finalmente lo genital, ¿no? Y bueno, la sublimación que tiene que ver con cuando yo tengo un cambio en la meta para fines culturales, es decir, mi pulsión sexual la puedo redirigir, no solamente hacia donde yo quisiera, sino que en este caso puedo utilizarla para el arte o para el trabajo intelectual como un filósofo, un intelectual. Y la noción de apoyo que está al final es lo que yo les explicaba, o sea, en la relación original entre los dos tipos de pulsiones. Las pulsiones sexuales encuentran sus primeros objetos en apoyo sobre los valores reconocidos por las pulsiones yoicas, que son las de autoconservación. De igual modo que las primeras satisfacciones sexuales se experimentan en apoyo sobre las funciones orgánicas necesarias para la conservación de la vida, como amamantar. Y aquí ya vamos en la recta final, que tiene que ver con que les dejo 3 esquemas del complejo de Edipo, que va a ser súper interesante e importante que lo estudien desde aquí. Les voy a dejar desde donde los tomé también para que puedan revisar lo que escribe el autor, que es Nacio, sobre la explicación del Edipo. Y ahí estaríamos terminando. Igual me gustaría saber hasta aquí si hay alguna duda, por favor, al público presente. O si vamos bien, también me sirve. La verdad a mí me va quedando todo súper claro. Por los ejemplos Ah, que das como qué con bacán. palabras más simples, no sé, pero voy súper bien. Súper. Qué bacán, esa era la idea, ir haciendo un poquito la traducción. Entonces, como les digo, creo que me quedan, son 4, sí, 4 y terminamos. Entonces el punto es el siguiente. Cuando pasamos al complejo de Edipo, vamos a ver que ya está el componente sexual atado a todo el desarrollo y a la estructura de la personalidad futura que va a haber en un sujeto. Vayamos aquí en este orden, aquí es de izquierda a derecha en sus pantallas, por favor, para que no nos perdamos. Vamos a ver que podemos tener sensaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con el mundo sensible, con los estímulos que nosotros vamos a poder captar y que posteriormente, agregándole la interpretación, van a pasar a ser percepciones. Todos nos manejamos por ese lado. De las sensaciones, como por ejemplo del amamantar, que pongan, ¿verdad? Un seno, ¿verdad? Un pezón en mi boca cuando yo tengo hambre y tengo ese estímulo de que va a empezar a salir leche, eso me va a hacer sentir gratificación, ¿verdad? Porque voy en el fondo a satisfacer mi pulsión de autoconservación, que es el hambre. Van a comenzar, o se van a apuntalar, diría Freud, las pulsiones sexuales, estos deseos. Y ahí es donde aparece ahora, por ejemplo, el deseo incestuoso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, siendo hijo, voy a comenzar a desear, pero sexualmente, a mi madre. Y aquí lo podemos ver abajito aquí en el esquema donde dice sexualización de los padres. No derechamente esto como en la genitalidad, ya yo creo que eso lo tienen claro, sino que tiene que ver con la sexualidad a modo de líbido, de deseo. Porque yo podría desear en este sentido aquello que me está nutriendo, porque ya se genera una relación de deseo, de pulsión sexual. Aquí aparecen también algunos fantasmas, es decir, algunas lógicas que están como un manto sobre toda esta relación que se va edificando, que tiene que ver con la omnipotencia del falo, de lo fálico representado en la masculinidad y a través de el tener pene, y cómo esto también es una omnipotencia, o sea, algo totalmente poderoso y que tiene que ver con la potencia. También con la satisfacción del placer y, por una parte, con la angustia de castración en el varón y con el dolor de castración en la niña. Eso lo voy a explicar después porque les voy a mostrar, esos son los otros 2 esquemas que siguen, el complejo de Edipo en el varón y el complejo de Edipo en la niña. Entonces, en toda esta sexualización de los padres vamos a encontrar eso, que hay una omnipotencia del falo dada por lo que entiendo en el padre y en el, bueno, si yo tengo pene o no tengo pene, en la satisfacción de placer que voy a buscar en este deseo incestuoso hacia mi madre y posteriormente en la angustia de castración a que a mí me quiten mi pene siendo niño o en el dolor de castración en la niña al considerar que pudo haber sido castrada porque no tiene pene. Así voy a pasar entonces a la
desexualización de los padres. ¿Por qué? Porque va a haber una renuncia a tomar a los padres como objetos sexuales, y eso viene dado obviamente por la prohibición del incesto, dada por los mismos padres y por la cultura, pero también por una incorporación de los padres como objetos de identificación. Es decir, yo me voy a identificar con mi misma parte, ¿verdad? En la dualidad de mis papá y mamá. Y voy a renunciar a tener ya supongamos en el caso del varón, yo voy a renunciar a tomar a mi madre como objeto sexual, pero voy a incorporar a mi padre como objeto de identificación. Imagínense, o sea, si alguien a quien yo deseaba como mi madre se fijó en alguien como mi padre, no sería raro de pensar que podría tomarlo a él como identificación, siendo además el que propondría todas estas lógicas prohibitivas y normativas de prohibirme el incesto hacia mi madre. Y bueno, esto también tiene que ver con cómo se configura el super yo como conciencia moral que viene dada desde esta prohibición que yo acepto, porque se habla de la elección narcisista, entre elegir perpetuar ese deseo hacia mi madre frente a la amenaza de castración. Yo prefiero salvarme a mí mismo, por eso se hizo una elección narcisista, pero buscaré a mi madre en otras mujeres a futuro, en algo similar. Y que además, como frutos del Edipo, también se establece la identidad sexual del sujeto en este caso. Y podemos ver acá arriba cómo esta lógica también se puede ver reactivada en la historia de un sujeto, como por ejemplo en la pubertad, con un pudor excesivo, la intransigencia o la rebeldía también, por la renuncia a la que yo me he enfrentado cuando era niño de mi primer deseo. La cultura en el fondo nos hace sufrir uno de nuestros primeros traumas, de nuestra primera renuncia pulsional que tiene que ver con la pulsión sexual dirigida hacia mi madre como objeto. Y yo debo renunciar a eso. Obviamente si eso se reactiva en la pubertad, va a haber un pudor excesivo, una intransigencia y una rebeldía. En la edad adulta, como neurosis, ¿verdad? Corriente o más grave, ¿verdad? En la mórbida, en esto de no estar satisfecho, ¿verdad? Con nada, sino que todo está satisfecho e insatisfecho medianamente. Y también en la cura analítica, con la que también conocemos como neurosis de transferencia, que se da con el psicoanalista. Eso en términos generales, ¿ok? Acá les dejo igual una definición que pueden sacar desde la plancha y Pontalis, que es el diccionario de psicoanálisis relacionada con el complejo de castración, que es súper importante que ustedes lo consideren. Ojo, por favor, ahí. Tienen que saber tejer y explicar de alguna manera el complejo de castración y su importancia dentro del complejo de Edipo, tanto para el varón como para la niña. Por eso es importante lo que vamos a ver aquí y en los dos diapos siguientes, que son la última. Que el complejo centrado en la fantasía de castración, la cual aporta una respuesta al enigma que plantea al niño la diferencia anatómica de los sexos, ya sea la presencia del pene o su ausencia. Esta diferencia se atribuye al cercenamiento del pene en la niña. Eso se da por entendido, que a la niña se le cortó el pene. La estructura y los efectos del complejo de castración van a ser diferentes, van a variar siendo un niño o una niña, por supuesto. Por el lado del niño, vamos a ver que él va a tener un temor, se va a angustiar ante la amenaza paterna de cercenar o castrarlo. Y esta amenaza paterna sería en respuesta a sus actividades o deseos sexuales. Entonces esto va a provocar una intensa angustia de castración. ¿Y por qué? Porque es tanto así la culpa que se constituye allí, lo superyoico como conciencia moral, que mientras yo más deseo sexualmente a mi madre, mayor va a ser mi angustia de castración. Porque como yo la deseo tanto, pareciera que mi papá podría esto percibirlo inmediatamente, porque aflora por mis poros. Entonces va a ser mayor la amenaza que tengo de ser castrado por él. Y por su parte en la niña, la ausencia de pene es sentida como un perjuicio sufrido, que primero va a intentar negar, pero también va a intentar compensar o reparar. Y eso lo va a hacer dirigiendo su atención y su deseo sexual hacia el padre, que es aquel que tiene el falo, ¿no? Y bueno, el complejo de castración guarda íntima relación con el complejo de Edipo, y más especialmente con su función prohibitiva y normativa. Y por eso también el superyo se entiende muchas veces como el heredero del complejo de Edipo. Viene dado desde aquí, porque aquí se prohíbe al sujeto hacer lo que desea. Así como penúltima explicación y PPT, tenemos el complejo de Edipo en el varón.
Lo que sí les voy a pedir es que ustedes se centren en esta lógica que tienen a la izquierda. Espero que se pueda ver donde estoy pasando mi mouse, pero son estas flechas que sí suben, ¿verdad? Por el lado izquierdo más que la que está al medio o la derecha. Se lo digo por una cuestión para que no se compliquen tanto en responder cuando les aparezca algo como esto en la prueba. Ocurre que vamos a ver que hay falosensaciones erógenas, es decir, algo que tiene que ver con el erotismo, el deseo, que está atado a las sensaciones del falo. Y esto está relacionado obviamente aquí desde abajo, desde la base donde pueden verlo ustedes, con sensaciones penianas. Desde aquí viene una fantasía de omnipotencia relacionada a la potencia fálica y que se simboliza en el pene. Ahí se representa. Entonces después comienzan los deseos incestuosos míticos, que estaría en este primer cuadro en el lado izquierdo, donde propondríamos que ahora yo deseo poseer el cuerpo del otro. Y eso sería representado en la madre, ¿no? Luego de eso, emergerían fantasías de placer que se manifiestan mediante conductas. Fantasía de placer, actitud sexual activa, donde yo quisiera abrazar constantemente a mi mamá, besarla, no descolgarme de ella, seguir amamantando, dormir con ella, entre otras cosas. Luego después viene esta lógica, que es la visión del cuerpo desnudo femenino desprovisto de pene. Y esto va a marcar el punto de quiebre, digamos, entre lo que se venía dando en el varón. Ya sea porque esto lo ve con su hermana, con su mamá, con su abuela, con quien sea. Pero que puede ver, ¿verdad?, que estaría desprovisto de este falo. Ahora tendríamos fantasías de angustia, y donde en esta fantasía de angustia aparece lo que habíamos visto en el complejo de castración. Este temor a ser castrado por el padre que prohíbe. Además, esta lógica del padre también se puede entender simbólicamente. Claro, no va a ser siempre necesario que esté presente un padre, pero incluso la cultura podría representar esto mismo, esta prohibición. Y finalmente vamos a ver una resolución de la crisis edípica, donde primero se van a reprimir los deseos, las fantasías y la angustia también, debido a la renuncia a considerar a los padres como objetos de deseo, y se va a incorporar a los padres como objetos de identificación. Y ahí en el fondo se resolvería la crisis edípica. Bueno, posterior a esto es lo que hemos comentado siempre, ¿no? Buscar a alguien parecido a mi madre, y esto estaría anclado en todo esto que yo sentí tan real desde que era un infante, pero tuve que renunciar a ello. Y acá finalmente tenemos la lógica del Edipo en la niña, donde en un inicio todo este punto va a estar enmarcado en una sexualización de la madre. Entonces vamos a tener unas sensaciones clitorianas, ¿verdad?, que son sensaciones erógenas que generan algún tipo de deseo o placer. Va a haber una fantasía de omnipotencia del falo, igual que el niño. Después va a haber un deseo incestuoso y mítico, donde deseo poseer el cuerpo del otro, que también sería la madre en este punto. También vamos a llegar a una fantasía de placer que se manifiesta en distintas conductas, donde habría una actitud sexual activa en relación con la madre, hasta este punto, en la mujer. Ahora, pasaríamos a tener la visión del cuerpo masculino desnudo y dotado de pene. Aquí es donde se invierte la lógica con el varón. Y al entender que hay un cuerpo masculino dotado de pene, hay una fantasía de dolor de privación, de que esta niña entendería que fue castrada. Y esa es una fantasía de dolor por haber sido, ¿verdad?, privada del falo que creía poseer, y con el que supuestamente iba a poseer, ¿verdad?, a su madre. Acá además la niña se encuentra completamente sola. Y ahora comienza otra cosa, que es un anhelo envidioso del pene. Un anhelo de poseer el falo del varón y por extensión del padre. Ante la primera negativa del padre, obviamente, a entregarle el falo, que esto como cuando una niña se puede estar colgando de él y le puede querer dar besos, caricias, lo mismo que hablábamos antes, querer dormir siempre con él, alejar a la madre, ¿verdad?, como rival. Aparecería lo siguiente, que tiene que ver con el deseo de ser poseída por él. Y que también esto sería un deseo incestuoso mítico como el primero hacia la madre, pero ahora es al revés. Y se sexualiza al padre. Y querría tener lo que no tiene, en el fondo, a través de esta posesión que fantasea ella, ¿no?, con el padre. Y
finalmente hay una segunda negativa del padre, que en este caso sería a poseer sexualmente a su hija, que ya es como, oye, no puedo en el fondo poseerte, ya esto es simbólicamente a través de conductas, ¿verdad? No es que se converse de esta manera. Y aquí ocurre lo siguiente, se renuncia al padre fantasiado y la identificación con la persona del padre real. Y aquí se desexualiza al padre, pero voy a buscar a alguien que pueda tener una identificación con el padre. ¿Para qué? Para poder en el fondo ser poseída por él y a la larga y por extensión tener este falo, ya sea en la posesión que va a tener un hombre conmigo y además en poder tener un hijo del falo, porque esta potencia fálica se podría representar en un hijo varón. Me gustaría saber igual si hay alguna duda. Traté de hacer el recorrido mayormente por todo lo que vimos, así que ahí dejo abierto el micrófono si alguien tiene algo que comentar, aportar o consultar. Yo tengo una duda. Sí, Javiera, dale. A ver si podemos responder. Que en clase vimos que, o sea, claro, como que todos somos bisexuales. O sea, como ya, como ya. Entonces, ¿en qué momento el niño en el complejo de Edipo sentiría un deseo por el papá? ¿O como por qué se diría que igual es bisexual? Sí, porque, bueno, principalmente lo que tendríamos que entender es que no hay una identidad sexual marcada en el inicio, pero lo que sí hay es una posibilidad de poder tener una distinta orientación sexual dependiendo de cómo sean las relaciones. Y por ahí aparecía lo que, bueno, en el fondo yo les dije, enfóquense por el lado izquierdo, pero también aparece este ejemplo, déjame mostrártelo. Me parece que está acá. Bueno, acá podríamos considerar el del medio, suponte, que hay sensaciones penianas, que hay una fantasía de omnipotencia, como la habíamos visto, pero no habría un deseo de poseer el cuerpo del otro dirigido a la madre, sino que el deseo incestuoso inicial podría ser un deseo de ser poseído por el cuerpo del otro, sobre todo por el padre en este caso. Y aquí habría una fantasía de placer en una actitud sexual pasiva. Y después habría una fantasía de angustia y de temor de ser castrado, pero no por el padre que prohíbe en este caso, sino que por el padre seductor. Aquel que en el fondo igual me sedujo de cierta manera y que yo deseaba ser poseído por él. Y finalmente también existiría lo mismo que acá, pero como en mi lógica yo desde el inicio estoy buscando ser poseído por el cuerpo de otro, tendría una elección más bien homosexual en este punto. Igual me gustaría dejar claro, voy a dejar de compartir acá, que en cualquier tipo de pregunta que aparezca a ustedes no les van a hacer que diferencien, ¿verdad?, por qué un varón elegiría ser homosexual a la luz del complejo de Edipo, sino que al menos desde la teoría es importante que ustedes puedan explicar el complejo de Edipo tanto en varón como en niña y en general, y cuál es el rol que tiene el complejo de la castración en ello. Digo, así como consejo y puntualización. Además, recordemos que igual la teoría está bien desfasada y sí les recomiendo por ahí, no recuerdo el libro, pero es de Richter, de Jorge Richter, un libro que, si no me recuerdo, es El Edipo Gay. Y yo no sabría ahora explicarles bien lo que propone el autor, pero si les interesa, es una lectura contemporánea de la lógica psicoanalítica del Edipo, relacionada con todo lo que tiene que ver con las distintas orientaciones sexuales. Eso, Javi, es lo que podría comentarte al menos hasta ese punto. Yo tengo una duda, pero es con relación a la prueba. Ya que son hartos temas que puso la profe y los textos tienen mucha información, con la ayudantía que tú acabas de hacer, ¿podríamos como enfocarnos en esos puntos que tú mencionas? ¿O hay que abarcar todo lo que está en los textos y lo que hay en los PPTs como de la profe? No sé si se entiende mi pregunta, digo porque es mucha materia y es como para saber dónde enfocarse más. Sí, yo lo que les puedo decir es que todo lo que han visto va a entrar en la prueba. Pero a tu pregunta, lo que sí puedo decirte también es que esta ayudantía está preparada precisamente para que ustedes puedan dar una buena prueba. Una bastante buena prueba si es que hacen hincapié en esto que hemos visto. Pero no olviden que, como les dije en un inicio, y lo estoy revisando acá con los temarios,
Dame un segundito. Ahora, por ejemplo, solo haciendo una recapitulación, hablamos de momento prepsicoanalítico, de la clínica de la mirada, de la clínica de escucha, concepciones imperantes sobre la histeria y aporte freudiano, síntomas en medicina y en psicoanálisis, teoría de la seducción y método catártico, concepciones sobre el trauma, abandono de la sugestión y método psicoanalítico, neurosis actual y psiconeurosis, el sueño y su relación con el inconsciente y su importancia en el desarrollo psicoanalítico, sueño y deseo, primera tópica, método de trabajo del sueño, mecanismos dentro de él, conflicto psíquico, formaciones del inconsciente, síntomas, sueños y actos fallidos, pulsiones sexuales, pulsiones de autoconservación y relaciones entre la sexualidad adulta y la sexualidad infantil a la luz del complejo de Edipo. Entonces, del temario, lo que no revisamos precisamente, aunque sí está relacionado con todo lo que vimos, es pulsión y objeto, sexualidad infantil, características y fines, pero que eso sí hay una cápsula que subió Ashley, que está súper buena, y sexualidad adulta, caracterización y fines, neurosis y perversión. Ese sería el único que quedó fuera, que son esos 4 puntos. Pero con lo que acabas de ver, yo creo que sí. Ponte tú, yo les plantearía cosas como, ustedes tendrían que ser capaces de explicar a qué se refiere Freud con que la interpretación onírica es la vía regia para el acceso o el conocimiento de lo inconsciente, por ejemplo. Eso ustedes tendrían que desarrollarlo en su prueba, escribir acerca de eso. Y con lo que vimos hoy día, es bastante más que suficiente para dar una buena respuesta con eso. Mm, ¿Cómo se relaciona el sueño y el deseo inconsciente? También sería algo importante. Si tuviesen una casuística, una viñeta donde dijera, ustedes están atendiendo a una persona y esta persona les manifiesta que en su sueño tuvo tal cosa de manera manifiesta y, y que en su vigilia en realidad no lo comprende por esto y aquello. Si una persona cuando está hablando con su analista, en vez de decir una palabra, dice otra, pero se arregla ahí mismo y dice, me equivoqué, voy a seguir. Entonces ahí ustedes podrían decirle, esto tiene que ver con que ya sea en el sueño, ya sea en un síntoma o ya sea en un acto fallido, tiene que ver con una formación de compromiso que le está permitiendo a esa persona seguir funcionando en la realidad, en este caso hablando con un otro, pero que aún así se está haciendo presente aquello que está reprimido, al olvidar una palabra y decir otra o al mantenerse constantemente funcionando despierto, pero en el sueño evoca todo aquello que ha querido reprimir, todo eso de lo que no quiere hablar nunca. Estoy dando ejemplos yo, pero sería importante que ustedes puedan hacer esa asociación. Siempre hablar de la formación de compromiso y por qué aparece en un momento, por qué, porque tiene que ver con que me permite seguir funcionando, pero a la vez con que se haga presente aquello que está reprimido. Ojo con eso. Leo el chat un poquito. Muy claro, muchas gracias por el repaso. De nada, quedó todo clarísimo, hay cosas que repasar, pero de verdad que explicaste todo súper bien. Gracias. Y todo claro, dice la Antonella, bacán. Todo claro, explicas súper bien, súper. Y la Valentina dice, yo le pregunté el viernes a la profe y de por sí, ya con leerse los textos y entenderlos, podríamos dar una buena prueba. Por supuesto que sí, sin duda. Es que claro, ahí yo no... ¿Qué les puedo decir? Lo mismo que dice la Valentina. Si se leen los textos van a quedar, pero a full y háganlo. Yo sé que los tiempos son de cada uno, pero para dar una buena prueba y dándole así un consejo como que fui alumno también de la profesora María Fossati, ella valora mucho la explicación detallada, con una buena redacción, con una buena sintaxis y que todo esté basado en lo que proponen, ya sean los textos de Freud o el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Todo lo que hemos hablado aquí además está circunscrito a eso. Por eso yo cuando les digo, no, mire, esto lo voy a decir yo, es precisamente para que no se confundan y no vayan a copiar lo que dije. Pero todo lo demás, sí, y está más que revisado. Así que a quien me preguntaba, sí, a leer todos los textos, repasar las ayudantías que hemos subido y bueno, lo que vieron en clases con la profe, porque ella, por ejemplo, ahondó bastante en la primera tópica, ¿cachai? A diferencia de nosotros en la ayudantía, excepto la de hoy. ¿Qué más tienen, chiquillos? Si no, yo me quedo un par de minutitos más aclarando algunas dudas. De lo contrario, démoslo por terminado para que descansen también y aprovechen su tiempo para seguir leyendo, estudiando. Y les aprovecho de dejar ahí siempre esa lógica que nosotros estamos aquí para ayudarlos
escríbanos, por favor, utilicen el chat, mándenos correo, no sé si lo que sea. Porque de repente la vez anterior habíamos dejado un drive ahí y solo nos dejaron una pregunta. Y eso también lo pueden considerar después para las evaluaciones, ¿vale? Apóyense en esto. Les mando un abrazo si no hay más preguntas, espero que les vaya súper bien. Y nos estamos viendo por ahí. Chao, gracias. Chao. Gracias. Estuvo muy buena la ayudantía, así que muchas gracias. No, a ustedes por llegar. Chaito.